Bienvenidos, estimados estudiantes del Centro Escolar Natalia López. En esta ocasión seguimos avanzando con los contenidos de la unidad número 4. Como primer punto tenemos las generalidades para este nuevo inicio de clases virtuales y semipresenciales. Centro Escolar Natalia López, código 11243, nivel educativo, séptimo grado, disciplina académica matemática. El docente de la disciplina en el centro escolar es el licenciado José Heriberto Sosa Alvarado. Y con ustedes su servidor, el estudiante practicante de la Universidad Pedagógica de El Salvador, Hugo Alcides Tobar Rodríguez. El contenido de estas presentaciones pertenecen siempre a la unidad número 4 de matemática según la metodología SMATE, el cual recibe por nombre Comunicación con Símbolos. Le he colocado parte 2 porque esta es la segunda sesión de explicaciones virtuales de los contenidos de la unidad número 4. Muy bien. Y para esta primera sesión vamos a avanzar con la lección 1.11 que recibe por nombre Traducción del lenguaje coloquial al algebraico, parte 2. Si ustedes recordarán, ya habíamos iniciado a trabajar este tema de la traducción del lenguaje coloquial al algebraico y habíamos visto la parte número 1. Hoy vamos a ir avanzando un poco más. Este es un tema muy utilizado en cuanto al área algebraica. Pero recordemos, ¿qué había mencionado en la parte número 1 que era el lenguaje coloquial? Exacto, decíamos que el lenguaje coloquial es aquel que utilizamos de manera cotidiana, es decir, cada día por medio del lenguaje. Mientras que el lenguaje algebraico decíamos que era aquel que representa situaciones del entorno haciendo uso de números y variables. Cuando decimos variables nos referimos a letras que asumen valores de diferentes situaciones del entorno. Veamos qué nos dice el comprende para esta lección. Las situaciones de distancia, velocidad y tiempo expresadas en lenguaje coloquial también se pueden traducir al lenguaje algebraico. Interesante, ¿verdad? Veamos el ejemplo. El ejemplo dice, traduce al lenguaje algebraico las siguientes expresiones en lenguaje común. Es decir, en esta lección nos vamos a centrar en 3 áreas, que son la distancia, el tiempo y la velocidad. Son 3 magnitudes físicas que se utilizan mucho en la vida diaria. Entonces, haciendo uso de estas fórmulas que tenemos acá, vamos a representar algebraicamente estas 3 situaciones que tenemos acá. Por eso tenemos que dice, recuerda, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. El tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Y la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que estas fórmulas son muy utilizadas y que debemos aprenderlas, pues nos va a facilitar los procesos y los cálculos que tengamos que hacer para estas situaciones. Literal A, la velocidad de Ana si caminó X kilómetros en 4 horas. Si observamos acá, vamos a encontrar la velocidad y nos está dando la distancia en forma algebraica, X kilómetros, y nos está dando el tiempo en forma numérica, que es 4 horas. Literal B, las horas que se necesitan para viajar 42 kilómetros en bicicleta, con una velocidad de X kilómetros por hora. Acá podemos leerlo por hora o sobre hora. Acá, entonces, ¿qué vamos a calcular? Aquí vamos a calcular el tiempo, es decir, las horas que se necesitan. Nos da la distancia, que son 42 kilómetros, la distancia la da en forma numérica, y nos da la velocidad en forma algebraica, que dice que es X kilómetros por hora. Muy bien, y en el literal C dice que vamos a encontrar la distancia que se puede recorrer en T horas, en un autobús que tiene una velocidad de 30 kilómetros por hora. Para el literal C lo que vamos a encontrar es la distancia, nos da el tiempo de forma algebraica, T horas, y nos da la velocidad en forma aritmética o numérica, que es 30 kilómetros por hora. Veamos cómo resolver esas 3 situaciones. Solución. Ana caminó X kilómetros en 4 horas. La velocidad es la distancia que ha recorrido entre el tiempo que la recorrió. Es decir, vamos a utilizar la fórmula para encontrar, en este caso, lo que nos está pidiendo. Si me está diciendo que Ana caminó X kilómetros, me está dando la distancia y el tiempo. ¿Qué voy a encontrar entonces? La velocidad. Y la fórmula para la velocidad es distancia entre tiempo. Entonces coloco la distancia, que es X, entre el tiempo, que es 4. Y en vez de dejarlo así, X entre 4, lo coloco de forma fraccionaria y me queda X cuartos. Agrego las unidades de medición, kilómetros para la distancia, que es X,
y h para las horas, que son 4. Entonces la respuesta me quedaría x cuartos de kilómetros por hora. Acá no es muy adecuado dejar, por ejemplo, un cuarto. ¿Por qué? Porque si dejo un cuarto, la x tendría que salir de la fracción. Entonces me quedarían 3 unidades. Me quedarían un cuarto de x por kilómetros por hora. Entonces, para no dejarlo así, mejor lo dejamos x cuartos kilómetros por hora. Veamos el B. El tiempo es igual a la distancia entre la velocidad de la bicicleta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aplicar la fórmula para el tiempo. Distancia, que son 42 kilómetros, entre la velocidad, que son x kilómetros por hora. Acá este proceso se ha omitido, pero si acá tengo 42 kilómetros y acá la x está en unidades de kilómetros por hora, pues los kilómetros se simplifican. Y solo me quedaría la unidad del tiempo, que son las horas. En vez de dejarlo 42 entre x, puedo expresarlo como 42 sobre x. ¿De qué? De hora, ¿verdad? Recordemos agregar siempre la unidad de medida. Veamos el C. La distancia es igual a la velocidad del autobús por el tiempo. Es decir, en el C, si recordamos, dice la distancia que se puede recorrer en T horas en un autobús que tiene una velocidad de 30 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué es lo que hago? La fórmula de la distancia me dice que es la velocidad multiplicada por el tiempo. La velocidad son 30 kilómetros por hora y el tiempo, que son T horas. Entonces, aquí lo que se hace es simplificar las horas y me queda T por kilómetros, ¿verdad? 30 por T, pues es 30T. Recordemos que la T tiene acá coeficiente 1, ¿verdad? Que en álgebra el coeficiente 1 no se escribe. Entonces, 30 por 1 es 30. T, y agrego la unidad que de los kilómetros también. Entonces la respuesta acá es que la distancia recorrida es de 30T kilómetros. Muy bien, esa sería la solución. Si ustedes ven, lo más importante acá es aprenderse estas 3 formulitas que están acá y luego solo sustituir por los valores ya sea numéricos o algebraicos que nos están dando. Y tenemos acá algunos ejercicios para que ustedes practiquen en el aula o en casita. Responde las preguntas de las siguientes situaciones. 1. Si se camina a metros en 8 minutos, ¿cuál es la velocidad por minuto? ¿Qué vamos a hacer? Utilizar la fórmula de la velocidad y sustituir la distancia por a metros y el tiempo por 8 minutos. 2. María recorre x metros con una velocidad de 60 metros por minuto. ¿Cuánto tiempo caminó María? Acá utilizamos la fórmula del tiempo y expresamos la distancia en x metros y la velocidad como 60 metros sobre minuto. Veamos ahora el número 3. Si Juan toma un autobús de su casa a un parque ecológico y su viaje dura X horas a una velocidad de 60 kilómetros por hora, ¿qué distancia hay de su casa al parque? En el C vamos a encontrar la distancia y vamos a sustituir el tiempo, que es X horas, y la velocidad la vamos a sustituir por 60 kilómetros por hora. Muy bien, yo sé que guiándose con los ejemplos harán un excelente trabajo. Cuídense y nos vemos en una próxima jornada virtual.